Seguimos con el libro que estamos estudiando de Dano John Owen, Mortificación del Pecado. Y hoy vamos a estar viendo una regla general. Él menciona acá una regla general para la continua práctica de matar, de quitarle la fuerza, de mortificar el pecado. Y una regla general, dice él, que es esencial para la mortificación del pecado. Dice, además de ser esencial, va a poder mortificar bíblicamente. Decimos bíblicamente porque recuerden que las veces que hemos estado viendo esto de la mortificación del pecado, hemos visto que el hombre se comienza a diseñar métodos y maneras de mortificar el pecado que no son bíblicas, ¿verdad? Entonces el hombre está buscando estrategias en su mente, tal vez con buenas intenciones, pero lastimosamente pues erradas, y el hombre está buscando ahí esas formas de matar el pecado. Pero dice, ¿por qué es esencial esa regla? Porque sin ella jamás seremos capaces de matar el pecado. Entonces, pongamos atención a esta regla. Dice, sin ella, sin esta regla, que ya la vamos a ver cuál es, ahí ustedes pueden irse preguntando, ¿cuál es esa regla esencial para que yo realmente, o cuál es ese ingrediente que yo necesito para ya darle muerte a mi pecado? Él, solamente un creyente es el único que puede mortificar el pecado. Esa es la regla. Esa es la regla. Solo una persona que verdaderamente está unida a Cristo va a ser capaz de mortificar el pecado. De lo contrario, no se va a poder. Entonces, vamos a considerar esa regla acá y vamos también a ver un poquito de cómo el incrédulo, ¿verdad? Que no ha sido unido a Cristo por la fe, va a estar intentando y no va a poder mortificar el pecado. Y cómo nosotros nos diferenciamos de. Dice Owen que la tarea de mortificar el pecado es un deber del creyente. Nosotros vimos en Romanos 8:13 que decía, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un creyente, el que tiene el Espíritu del Señor, el que va a poder matar a esas obras de la carne. Entonces, hermanos, visitas, yo quiero que les quede claro esto. Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no está unida a Cristo por la fe. No sé si ustedes han visto en la escritura muchas veces donde dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. En es inmenso. Usted está ahí con Él, está en Cristo, guardado en Él. Se repite mucho. El creyente, creo que ese en para el creyente era como el pero que tenía R.C. Sproul en una de sus mesas. R.C. Sproul amaba un pero, porque él decía, cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados, pero la gracia del Señor Jesucristo, él amaba eso. Y tenía ahí en su vitreo, en su mesa, en su escritorio, un pero. Nosotros deberíamos tener ese en ahí. En Él, nadie me saca de ahí. Estoy protegido, estoy guardado. Pero el que no está en Cristo, que no está unido por Cristo, con Cristo por la fe, va a intentar hacer cosas parecidas a la mortificación del pecado, pero nunca podrá realmente matar ni siquiera uno de esos pecados de manera aceptable delante del Señor. Algo parecido, y tal vez este ejemplo vaya a ser muy, una vez, mi fin es que pueda transmitirle la idea. Están las hermanas que hacen esos queques hermosos, deliciosos, quedan riquísimos. Pero yo he visto que hay gente que hace, de hecho en Japón ponen unos queques o unos, no sé, ¿verdad? Son de plástico. Súper, qué ricos. Se ven ahí sus queques, todos deliciosos también, pero son plásticos. Entonces, ellos están haciendo algo parecido a un queque. Pero cuando las hermanas hacen un queque real, ese es el que usted puede degustar. Ese es el que usted puede sentir. Ese es el real. Entonces, solamente para que vean, un incrédulo puede hacer algo parecido. Incrédulo acá puede estar hoy y puede estar imitándonos a nosotros. Puede estar aquí pensando que es creyente e imitar muchas cosas de las que nosotros hacemos, pero si no está en Cristo, no está haciendo nada real. Hasta que Cristo lo une a Él, es que va a poder comenzar a mortificar el pecado. Entonces, esa es la regla. Usted tiene que estar en Cristo para que usted entonces pueda mortificar el pecado. Las personas, como les dije, van a buscar métodos para frenar el pecado en su vida,
dejar de beber, dejar de fumar, van a buscar las maneras, ¿verdad? Pero al final van a fallar. Unos van a buscar, no sé, ayuda en la filosofía o métodos de cómo controlar partes de mi cerebro para entonces cuando me dé el pecado de esto, ya sé cómo controlar mi cerebro. Y si, porque tal químico va por acá, entonces yo ya sé qué voy a hacer contra ese deseo, contra ese apetito. No, votos, penitencias van a fallar. Usted necesita el Espíritu Santo para poder mortificar. No se engañe, no va a haber forma. Owen decía, no hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo. ¿Verdad? Entonces, como les dije, vamos a hacer una pequeña diferencia. Yo la considero bastante importante, ¿verdad? Para que nos examinemos, ¿verdad? El deber de un creyente es mortificar su pecado, el de un incrédulo es nacer de nuevo, es creer en el evangelio que ha escuchado, si es que lo ha escuchado. Pero un incrédulo no puede mortificar, no tiene manera de cómo, no tiene las armas, no tiene el Espíritu Santo del Señor, entonces no puede. Él necesita creer en el evangelio para que entonces sí pueda mortificar el pecado. Nosotros entonces como creyentes tenemos una ventaja enorme. Cristo nos ha salvado y entonces nosotros podemos mortificar, podemos comenzar a mortificar nuestro pecado. Entonces, recordemos a aquellos judíos, vámonos a Hechos. El hermano Mariano nos predicó de Hechos. Cuando aquellos hombres se sintieron compungidos de corazón, ellos le dijeron algo a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ustedes saben qué les dijo Pedro, si recuerdan el sermón del hermano. Voy a hacerlo como un pequeño resumen. Mortifiquen su pecado de orgullo. Se los dijo Pedro así. Pero no podía decirles eso. Pedro lo que les hizo fue dirigirlos a la conversión. Arrepiéntanse. Eso es lo que ustedes necesitan. Los dirigió a Cristo. Los dirigió a Cristo primero, para que entonces después comenzaran a hacer lo otro. Un incrédulo, mis hermanos, necesita una conversión entera. Si no, va a ser un hombre que va a estar ahí construyendo sin ningún fundamento. Va a estar construyendo y se le va a estar cayendo. Va a estar construyendo y se le va a estar cayendo lo que está construyendo. Porque no hay un fundamento firme ahí que sostenga lo que está haciendo. Va a seguir tratando de mortificar sus pecados y se va a comenzar a estar desilusionando cada vez que falla. Porque no tiene la base, no tiene la armadura, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no está en el Señor. Horatius Bonar decía: antes de vivir como un cristiano, tengo que ser cristiano. Lo soy. Debería saberlo. Lo sé. Y sabiéndolo, se examinaba así. Y sabiéndolo, sé quién soy y a quién sirvo. Y a mí me encanta esto porque este hombre del Señor, esto que dijo este hombre, calza un poquito con lo que nosotros vimos la semana pasada. Nosotros vimos que el hermano J.I. Packer dijo: sí, yo fui salvo, el Señor me rescató en mi juventud. Y él decía, leyendo a Owen, me di cuenta quién era. O por lo menos me pude entender, decía el hermano Packer. Pregunta, ¿nosotros nos conocemos? ¿Realmente nosotros entendemos que tenemos un enemigo dentro? No solamente dentro, afuera. Como también Arlen nos había explicado, Satanás, el mundo y este corazón pecaminoso. Y si lo sabemos, como decía aquí también Horacio Bonner preguntándose, y si lo sabemos, ¿le estamos sirviendo a esas lujurias? ¿Le estamos sirviendo a esos apetitos o no? ¿Estamos obedeciendo o no? ¿Le estamos poniendo freno o no? Y nosotros vimos que Pablo en Romanos 6, lo que leímos la semana pasada es: vamos a seguir en pecado. ¿De manera? Y ahí leímos toda esa parte llegamos hasta el 11 y les dejo una colita. En Romanos 6, del 12 al 13 dice: no reine pues en el creyente, después de haber leído que hemos crucificado en Cristo el pecado, lo hemos matado. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, pregúntese: ¿reina el pecado? ¿Está reinando el pecado en mí? ¿Quién soy yo? Realmente, si yo me pregunto quién soy yo, entiendo que yo soy uno que ha sido salvado, que ha sido adherido al cuerpo del Señor, ¿o no? Esa es una buena pregunta para entonces ver si realmente estoy mortificando de una manera correcta. Colosenses 3:5 dice, y otra vez es un llamado al creyente a
haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da unos ahí fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pueden irse también a Gálatas 5, 19, por todo el capítulo lo pueden leer para que le saquen mayor provecho. El creyente entonces es aquel que va a estar mortificando el pecado, va a estar haciendo morir lo terrenal. Es el que tiene vida en el Señor Jesucristo. La tiene escondida en Él. Él ha disfrutado o ha gustado de la bondad de Dios, como dice Pedro. El que ha recibido su Espíritu Santo, el creyente es el que ha sido regenerado para una esperanza viva, el creyente es el que ha recibido esa vida juntamente con Cristo, que ha sido librado del presente siglo malo y que goza de una naturaleza divina. Dice Pedro, 1 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, pregúntese ahí un poquito, ¿soy yo ese que está huyendo? ¿Soy yo ese que constantemente está poniendo barricada de protección para que el enemigo no me dañe? Ayer, mis hermanos, yo escuchaba mucho cómo la iglesia está siendo atacada de muchas maneras. Y lo que pasa es que nosotros a veces no sé en qué estamos, pero parece que no, parece que como que nos hacemos de la vista gorda de que realmente el enemigo está tirando muy fuerte. El enemigo está buscando maneras y formas por donde meterse para hacer daño a la iglesia, así sea por medio de una sola persona. Una persona que daña aquí en la iglesia es un daño para todos nosotros. Sacan esta uña, me va a doler todo mi cuerpo. Satanás, mis hermanos, está haciendo daño y nosotros estamos como que si no sé, ya los hermanos, démonos cuenta que realmente esta batalla es sangrienta. Y decía uno de los hermanos, porque no estemos viendo cuerpos tirados, porque no estemos viendo sangre, porque no estemos viendo brazos tirados ahí en el campo de batalla, no significa que nosotros no tengamos que despertar y darnos cuenta que como creyentes hay una seria batalla, que no es jugando, como les dije la semana pasada, no es contra un muchacho que podemos darnos de puño, es contra esos principados, potestades, es contra Satanás. Y Satanás no vino a jugar, Satanás vino a hacer daño, vino a buscar separarnos de nuestro Señor. Entonces, soy yo ese que realmente soy consciente de la situación que hay, donde el pecado acecha constantemente. Si ese es usted, entonces usted es de los que puede mortificar el pecado, porque usted realmente sabe, el Señor le ha rescatado y sabe que usted está ahí. El Espíritu Santo le va a dar a usted ese testimonio de que usted es hijo del Señor, porque usted va a ver los esfuerzos que va a poner en Cristo, en dependencia del Espíritu Santo, para comenzar a poner freno a todas esas cosas que lo quieren a usted dañar. Va a buscar las maneras, mi hermano. No importa lo que sea que usted tenga que hacer en Cristo para que sea la gloria para el Señor. David en el Salmo 51 está buscando primeramente que Dios sea, que por medio de su humillación Dios sea glorificado. Y muchas veces nosotros no queremos humillación. No queremos la humillación, que Dios sea glorificado, pero sin que me tenga que humillar. Es más fácil, es más bonito, ¿no? Muchas veces, ¿qué importa si el Señor me tiene que humillar a mí para que sea Él glorificado? Somos nosotros, mis hermanos, entonces los creyentes, los que sí podemos mortificar el pecado con la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. De lo contrario, mire lo que dice la Biblia. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mis hermanos, el creyente va a desear agradar a Dios porque lo ama, porque es que se pone a pensar en lo que Él hizo, ese sacrificio. Y vuelvo y les repito lo que decía Eduardo, predíquese el Evangelio todos los días. Y a veces alguien puede decir, eso es tan, yo no sé, esto es tan trillado, ¿por qué me repiten algo siempre? El Evangelio no es trillado. El Evangelio a un creyente le tiene que traer un nudo en la garganta, le tiene que traer un gozo, le tiene que motivar. De alguna manera, el Evangelio en el creyente tiene que hacer algo.
Tiene que hacer algo, recordar a Cristo en la cruz, ver esa cruz ensangrentada, por así decirlo, ahí humillado a mi Salvador, con esas lo golpeaban, lo escupían, le arrancaban su barba, lo humillaban por mí. Algo tiene que traer. Amor por Él, un nudo en la garganta. Y obviamente, ¿saben quién hacía eso? Mi pecado. Entonces yo tengo que poner fuerza y odio contra ese enemigo que llevó a mi Salvador, a mi precioso Jesucristo a la cruz. Entonces voy a buscar agradarle. Ya no por lo que yo haga para doblar el brazo al Señor y decirle, mire lo que estoy haciendo, Señor, aquí estoy. Yo voy a la iglesia y sirvo. Voy a la iglesia, mire, y viera cómo soy yo. Hago todo lo que me digan, yo lo hago. Mire cómo allí estoy en el púlpito, dando las clases. Míreme. Hay pasajes donde Nehemías le decía al Señor, mira lo que estoy haciendo por tu casa, Señor. Mira lo que estoy haciendo por tu casa. Obviamente sabemos que Nehemías tenía una buena motivación. Muchas veces nosotros, mis hermanos, podemos estar haciendo las cosas con una mala motivación. Entonces, amamos al Señor Jesucristo y eso es lo que nos nubla por completo. ¿Qué me importa si me ven? ¿Qué me importa si no me ven? Yo lo amo, yo quiero seguirlo, yo quiero matar ese pecado. Quiero agradarle de toda forma, de toda manera, incluso cuando estoy ahí en mi casa, que es donde nadie me ve, porque aquí todos somos cristianos. La casa, solito yo. Romanos 8, de 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Ese es un incrédulo. No pueden. Agreguémosle ahí, tampoco quieren agradarle al Señor. No van a poder, no quieren. A menos de que un hombre sea regenerado, o sea, un verdadero creyente, sus intentos de mortificación, usted los puede ver genial y wow, qué hombre más esforzado, delante del Señor van a ser sin frutos. Son veneno, decía el mismo Owen. Y entonces Owen menciona unos peligros de buscar mortificar el pecado sin ser regenerado. Y es el primero, el peligro de ser desviados en alma y mente de lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que quiere dejar aquí? El propósito de él es que muchas veces las personas se están enfocando en mortificar sin darse cuenta que necesitan al Señor Jesucristo primero. No pueden hacer lo otro sin tenerlo primero. Entonces, el deber principal del hombre en el mundo entero es recibir el evangelio. El hombre necesita a Cristo. Y si hay algo que el hombre necesita más, es a Cristo. Y nadie aquí puede decir que yo no lo necesito. Yo estoy bien. Viera que yo estoy súper bien en mi vida. Yo no necesito a Cristo. Todos los hombres necesitan a Cristo. Necesitan el evangelio, pero lo ignoran. A veces lo ignoran porque realmente no lo saben, pero a veces lo ignoran porque sí. Saben que lo necesitan, pero ¿para qué? Voy a comenzar a meterme en un montón de reglas. Voy a tener que meterme en una iglesia. Voy a tener que estar yendo todos los días y tener que ir al culto de la mañana, al culto de la tarde. Y entonces se ponen ese montón de cosas ahí. Entonces, cuando nuestras almas y mentes, ¿verdad?, llega y se sienten tristes, por un pecado, y es que es verdad, es que se sienten tristes, porque a veces, muchas veces, el incrédulo se siente triste, pero es por las consecuencias del pecado. No llega a ser un verdadero dolor como el que sentiría un creyente que dirige ese dolor y dice, es que Cristo ha sido lastimado por culpa de mi pecado. Pero la persona que no es creyente es por las consecuencias que se va a doler. Y a veces tenemos que nosotros examinarnos y decirnos, me estoy doliendo por la consecuencia porque realmente ofendí al Señor Jesucristo. Realmente ofendí a mi Señor. Porque el incrédulo lo que tiene que buscar primero en su vida es entonces darse cuenta si es o no creyente. Y entonces, por medio del evangelio, es la única forma que puede ser rescatado. Y ahí es donde va a comenzar a dolerse del pecado. Todos los que han sido rescatados van a recordar, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, cómo comenzaban a doler y ahora nos avergonzamos, dice la Escritura, de muchos pecados que nosotros hicimos. Entonces, el incrédulo busca tranquilizar su conciencia. Y ahí es donde dice Owen que él comienza a desviarse en alma y mente, porque ellos comienzan a buscar tranquilizar su conciencia, no buscar mortificar el pecado, porque no pueden. Buscan tranquilizar su conciencia, buscan alivio y lo van a buscar en métodos de mortificación que no son válidos, que no lo dice la Biblia.
¿verdad? Entonces, van a buscar hacerlo, sí, pero son buenas intenciones, sí, pero no van a poder hacerlo efectivamente. Entonces, se van haciendo cada vez más ciegos y se están desviando. ¿Por qué? Porque donde ellos piensan que están haciéndolo bien, no pueden. No hay forma, no está esa base, no está ahí que es Cristo el que les va a permitir a ellos mortificar. Entonces sus almas y sus mentes se están engañando. Se piensan que están mortificando, no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? El incrédulo y el creyente también necesitan al Evangelio. Necesitan a Cristo. Entonces, crédulo mortificar el pecado y el creyente seguir siendo edificado para seguir combatiendo y peleando con más fuerza contra ese enemigo que nosotros tenemos. Segundo peligro, dice Owen, el segundo peligro es el autoengaño, engañarse. Entonces dice, el deber de la mortificación del pecado es algo muy bueno, a condición de que sea hecho por los que tienen la fe del Señor Jesucristo. ¿Es muy bueno mortificar? Sí, y solamente lo pueden hacer los que son de Cristo. Pero el peligro yace cuando alguien está pensando que mortifica y que le está agradando a Dios y que todo lo que está haciendo está bien. Lo estoy logrando. Ahí pueden haber personas con muy buenas intenciones. Ah, no, viera que yo estoy yendo a las clases de yoga, viera qué bien me está yendo en las clases de yoga. Viera la paz interna que ahora yo tengo. Y uno hasta que se le enciende una alarma. Una paz que va a durar muy poco. No es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Mira que estoy yendo a hacer karate y ahí estoy haciendo karate. Ya me he liberado de un montón de cosas y mi vida está bien sin Cristo. Está muy bien hacer ese deporte. Excelente. Pero si esa es la manera con la que esa persona está buscando de alguna manera tranquilizar su vida contra un montón de pecados, no es la forma. Ya necesita ser sanado, está enfermo, hay una herida, hay una plaga inmortal que lo está dañando y no se da cuenta, está chiquitita, pero va creciendo. ¿Qué necesita él? Necesita ir al médico, al gran médico, al Señor Jesucristo, aquel que derramó su sangre en la cruz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesita el incrédulo. Necesita ser sanado de esa plaga, darse cuenta que tiene esa plaga y que los intentos que él esté haciendo no va a lograrlo. O sea, no es por desanimarlo, pero el incrédulo no va a poder. Va a hacerlo por un tiempo, pero no va a poder. Se va a ver tal vez bien por 3 años, pero después no va a poder, no va a poder. Solamente aquel que en Cristo está unido, tiene la fuerza de Cristo. Nosotros lo vimos en Efesios 6. Esa es la fuerza, ese es el poder que nosotros necesitamos para matar el pecado. ¿Cuántas religiones, mis hermanos, son diseñadas para estar apaciguándole la conciencia a uno? Da tu mejor esfuerzo. Yo sé que usted está agradándole al Señor con lo que usted está haciendo. Los están engañando. Usted está haciéndolo bien. Vaya, siga luchando. Repita 100 Aves Marías. Una más para que le alcance. Va a ver que va a estar bien. Se va a sentir esa paz interior que usted tanto necesita. Realmente lo que le están diciendo es, vaya, sigue en pecado después de que ya, cuando no pueda. Iglesias donde hay personas, mis hermanos, que tienen un verdadero deseo de servir, que quieren un bienestar realmente eterno, se preocupan por su eternidad. Dice Owen, pero el ministro las carga con servicios a Dios duros, pesados y externos, y las hacen ignorar la justicia de Cristo que tanto necesitan. Entonces las están engañando, usted lo está haciendo bien, muy bien, hermano, que siga adelante, que no, pero no le está diciendo, se necesita al Señor Jesucristo, porque incluso de los púlpitos no predican a Cristo. En otras palabras, no les están hablando de la cruz y los dejan ahí engañados, y los dejan ahí perdidos, que se piensen que lo están haciendo bien y les están haciendo un gran daño. Y por eso muchas veces esas personas están en esas iglesias tal vez con un buen deseo de servir al Señor, de seguirlo, no les predican al Señor Jesucristo, usted el tiempo los ve afuera, sirviendo a quien era su amo y Señor. Cito a Owen de nuevo y dice, la mortificación es una obra de creyentes, de solamente creyentes. Matar el pecado es una obra de un hombre vivo. Un hombre vivo es el único que puede mortificar. Cuando un hombre está muerto, el pecado es el que está vivo. Nosotros somos los que hemos recibido vida en Cristo. ¿Para qué? Para mortificar. Pero el hombre incrédulo está muerto. ¿Cómo va a mortificar si está muerto? El que está reinando ahí es el pecado. Es el que está vivo. Tiene que resucitarlo el Señor para darle el golpe mortal al pecado y matarlo. Entonces,
Vuelvo y repito esto, la mortificación es un deber y obra del creyente en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es el que pone la mirada en la cruz del Calvario, de donde le va a venir, como les dije, el ánimo, la fuerza, el vigor, el entusiasmo, el gozo, para que comience a enfrentar y comience a atacar ese enemigo, ese pecado que aparece en nuestras vidas. Entonces, es la potencia de la cruz la que nosotros necesitamos. Es el poder de Dios, o como lo dicen, ¿verdad? La dinamita del evangelio para que destruya todo eso. Es lo que nosotros necesitamos y muchas veces, muchos podemos decir aquí, el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Poderoso para el que cree, pero es que usted no puede creer por su propia cuenta. Se necesita clamarle al Señor, que de verdad, sí, como decía el hermano Mariano la semana pasada, quiere Dios concederle el arrepentimiento y quiere Dios darle esa fe que usted necesita, porque la fe es una gracia del Señor. Usted no va a sacar gracia de usted de ahí, va a sacar gracia para creer. Necesita la potencia y necesita humillarse para que el Señor le dé, lo mire con misericordia, le dé la fe que usted tanto necesita. Es el incrédulo nunca, mis hermanos, va a poner la mirada en aquel victorioso del Gólgota, nunca lo va a ver victorioso. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en ese victorioso del Gólgota, en el Señor Jesucristo, y Satanás con todos sus demonios, los que sean ningún arma forjada, como dice en Isaías, absolutamente nada. Si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, verso lema incluso que nos recuerda siempre el hermano Mariano, Hebreos, si nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor Jesucristo, dependiendo del Espíritu Santo, nosotros vamos a permanecer firmes. Pero muchas veces nosotros quitamos la mirada y nos pasa las de Pedro. Dimos, tenemos que estar firmes. Hay un himno que dice, firmes y adelantes, huestes de la fe. Cristo, mis hermanos, pagó por el pecado. Él ya venció. Nosotros tenemos que avanzar fuertes. El pecado está muerto. El pecado Cristo ya lo crucificó. Él venció y es el único que a nosotros, mis hermanos, nos puede dar la victoria contra ese enemigo. Yo creo que pensar, de verdad, pensar en lo que el Señor hizo en la cruz, creo que ahorita cuando nos prediquen de Marcos, están predicando de Marcos, va a llegar esa parte donde usted comienza a leer y los sufrimientos de nuestro Señor. Hay una parte donde le va a hacer chiquito el corazón, pero cuando resucita. A la resurrección del Señor Jesucristo para mí es el golpe en la boca que le dio a Satanás y lo cayó. Aunque desde la cruz lo estaba callando, aunque desde el principio ya lo estaba venciendo, va a sonar pandereta, mis hermanos, pero ahí es donde uno tiene que gritar, aleluya, alabemos al Señor porque Él es el que nos salvó del pecado, de ese enemigo malo que a nosotros nos quiere dañar. El Cordero venció, ese corderito que nadie pensaba que podía hacer nada, venció a ese potente enemigo, a ese enemigo de nuestras almas. Y ahora nuestras vidas están escondidas en Él. Yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito hasta el día que venga mi Señor. Nosotros estamos seguros en el Señor Jesucristo, pero el incrédulo no. Él no está escondido, Él está afuera y Él está propenso a que el enemigo lo destruya. Muchas veces, mis hermanos, y ya voy terminando, se ha criticado que quienes se suben a los púlpitos solo lo hacen para estar apuntando y estar criticando y que yo soy pecador. Es que esas iglesias a uno le dicen que uno es pecador ahí y comienzan a crítica y crítica y solo acusación tras acusación. Pero la verdad es que los hombres de Dios que dedican el evangelio, ¿verdad?, también tienen que advertir a la iglesia del peligro del pecado. Esa es parte de esa disciplina correctiva que el Señor da por medio de la predicación. Nosotros siempre vamos a procurar que sea Dios quien conduzca estos mensajes a las almas de ustedes. Son flechas que tienen que ir a su corazón. Y si usted se siente acusado, entonces dele gracias al Señor, porque el Señor le está hablando. Cada vez que se predica, si usted se siente acusado, caramba, eso que acaba de decir me gustó mucho, porque el Señor le está hablando. Tiene que humillarse. Ese es un creyente. Creo le va a valer, mis hermanos. Perdón por esa palabra, pero le va a valer. Lo va a escuchar con pereza. Va a escuchar y eso que dice el Señor, estoy esperando que termine.
Pero el creyente que está poniendo decisión, o el Señor al que está llamando, lo va a llamar incluso aunque sea difícil y duro lo que está oyendo. No va a buscar irse. Deseamos nosotros que esos mensajes de verdad le hagan ver su condición y se examinen, pero que lo haga el Señor por medio de esos mensajes. No vamos a estar aquí poniendo cosas, cargando a las personas de más. Nosotros desde aquí esperamos que, de verdad, a la postre, sepan estas enseñanzas, sepan infundir en ustedes, creyentes, y no hagan las cosas por mera formalidad, para que me miren el domingo qué recto que soy, no para que se humillen delante del Señor y dejen toda formalidad e hipocresía, todos. Hasta yo escucho a los hermanos que están predicando. Entonces, mis hermanos, termino con un pequeño ejemplo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, nosotros no le vamos a decir a la persona que estamos evangelizando, mire, tiene que dejar el licor. El Señor a usted lo ama y tiene grandes propósitos para usted. Deje el licor o deje la droga. Las personas con las que nos topamos aquí es así. Licor, drogas, prostitución. No les podemos decir eso, mis hermanos. Porque ¿de qué me sirve tener un hombre ya sentado que dejó de tomar licor, pero tiene un montón de pecados? Decía Owen, es que los desvían. Dejan uno, pero desvían para otro. ¿De qué me sirve tener un hombre aquí formalmente? El corazón está lejos, el Señor. Mi meta es ganarlo con el evangelio. Un evangelio sencillo que llama al hombre a que vea su condición, que vea realmente cuál es su condición delante del Señor, para que entonces el Señor lo rescate y ahora sí pueda combatir con el licor, con la droga, con lo que sea que esté pasando. Entonces, es llamar al hombre al arrepentimiento, porque sin esto nunca, nunca de los nunca, ni de los jamases, ni de los jamases, alguien va a poder matar un pecado. Si usted no ha creído en el evangelio, no puede mortificar. Si usted no puede mortificar, entonces no hay santificación. Y la misma Biblia dice que sin santidad nadie puede. Hermanos, hasta aquí esta pequeña enseñanza.